Qué bueno, porque Dios tiene algo bien padre para todos nosotros. Ayer empezamos tremendo, ¿verdad? Tremendo, una palabra de Dios que nos anima, nos motiva, nos edifica, nos lleva más allá. Pero yo, cuando escuché todo lo que Dios nos habló anoche, dije, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tenemos los diseños divinos, vamos a construir la iglesia que Dios quiere, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Verdad? Y anoche, y aparte que ya Dios me había estado en lo personal, hablando ciertas situaciones que son las que vamos a platicar ahorita. Y si yo le pudiera poner un título, un nombre al mensaje de ahorita que vamos a platicar, yo le pondría: los grandes diseños están compuestos de pequeñas obras. Entonces, yo le decía, Señor, es que es mucho, es algo muy grande. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le hacemos? Y yo sentía a Dios diciéndome, es que hay que empezar con lo pequeño para llegar a ser esa iglesia que van a ser, ¿verdad? No, cuando se hace una edificación, decía Dios, no se hace de la noche a la mañana. No llegas un día y ¡pum!, ya está el edificio grandote. En 2 días está un edificio de 20 pisos. No, un edificio necesita mucha gente, muchos trabajadores, y cada trabajador tiene una función muy específica. Incluso hay trabajadores en las construcciones que nada más van y hacen una sola cosa, y es importantísima y lo tienen que hacer. Si no, no se va a hacer ese edificio, no va a quedar completado en su totalidad. Y a veces nosotros somos ese trabajador. A veces nosotros somos esa persona que que nos toca hacer algo en específico, y algo que nosotros consideramos poco, sencillo, sin relevancia, sin importancia, pero para Dios y para la construcción de la iglesia, o hablando ya de obras y edificios, para la construcción de ese edificio es muy importante y no se puede dejar de hacer. Entonces, muchos de nosotros a veces nos sentimos como, o no sé si nomás yo, ¿verdad? Pero nos sentimos como rebasados por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vemos los diseños divinos y nos quedamos así, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo le entro? Los amo, los veo, sé que vamos a hacerlo, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago para construir la iglesia que Dios quiere, para todo eso? Y yo sentía que Dios, es que hay que empezar por las pequeñas obras. O sea, un edificio no se hace así en un día. Se van haciendo una cosa primero, otra cosa después, otra y otra. Y la conjunción de todas esas pequeñas obras hace el gran diseño de Dios. La conjunción del trabajo y de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros hacemos es bien importante para que todo el diseño completo se haga, ¿verdad? Entonces, el propósito de este mensaje al final la idea principal es que podamos llegar a comprender, entender que cada uno de nosotros tiene un papel que hacer, y cada uno de nosotros lo que hacemos es relevante, es importante y es necesario para la iglesia y para la obra de Dios. Estamos aprendiendo que el gran diseño de Dios, en la gran ciudad de Dios, todos tenemos una parte, un lugar. Todos tenemos un llamado, y en este breve mensaje es para todos aquellos que tienen un llamado, pero sienten que es demasiado grande, que sienten que a lo mejor, bueno, es que a mí cuando estaba muy chavo, alguien me dijo que iba a ir a las naciones, y pues no, ya no se hizo, ¿verdad? O me dijeron que iba a ir a una misión, o que iba, no sé, a ser pastor de multitudes, y sientes como que no estás ahí, más bien no estás ahí todavía. Y yo siento que Dios te quiere decir, estás ahí. Lo que tú estás haciendo
es lo que tienes que hacer. Probablemente ese llamado, probablemente eso que Dios habló, se va a llegar. Va a llegar. ¿Y qué hago por mientras? Por mientras llego a donde Dios me va a tener, por mientras llego a esa gran edificación, hay que hacer las pequeñas obras. ¿Qué hago por mientras se llega el gran diseño y mientras estamos? Hay que hacer las pequeñas obras. Hay que hacer los pequeños pasos, ¿verdad? Los pequeños detalles hasta que lleguemos a esa gran construcción, a ese gran edificio que estamos haciendo, ¿verdad? Todos debemos participar en la obra de Dios. Todos tenemos un papel. Todos tenemos un papel. Oye, pero a mí es el que me toca abrir la puerta todos los domingos, estar en la puerta. Eso es lo que nos toca hacer y lo debemos de hacer como para Dios. Y lo que hacemos es importante. No sabemos cómo una sonrisa, cómo un apretón de manos, cómo una palabra entrando al edificio puede cambiar la vida de una persona. No sabemos, oye, es que a mí me toca nada más estar llevando a la gente a que se siente, soy un ujier. Es de lo más importante que hay. No sabemos el cómo tratamos a la persona influye en cómo va a recibir la palabra de Dios. El cómo entra una persona, cómo la recibimos, influye todo lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces, todo lo que hacemos es importante. Todos los detalles, todo lo que hacemos en la obra de Dios tiene mucha relevancia. No hay trabajos pequeños. No hay trabajos pequeños en el gran diseño de la obra de Dios. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Como escuchamos ayer, todo es espiritual. Si lo hacemos como para el Señor, todo es espiritual y todo tiene un impacto. Las vidas de las personas pueden ser cambiadas por un saludo, pueden ser cambiadas por cómo lo tratas, pueden ser cambiadas por una oración que hagas por él, ¿verdad? Pueden ser cambiadas por el más mínimo detalle. Las vidas de las personas pueden ser tocadas y cambiadas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Mientras entramos al gran llamado que Dios tenemos, porque todos tenemos un gran llamado, tenemos que estar haciendo esas pequeñas obras, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo esos pequeños detalles. Hay un versículo en Cantares 2:15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y este versículo siempre lo hemos usado, ¿verdad? En el contexto de los pequeños errores, ¿verdad? Las pequeñas fallas que tenemos echan a perder la gran obra de Dios. Y es verdad, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado de esos pequeños detalles que a veces dejamos pasar en nuestras vidas porque echan a perder la gran edificación, ¿verdad? En una construcción, ¿verdad? Y ahora que estamos construyendo la iglesia que Dios quiere, un detalle mal hecho en una construcción se cae la construcción, ¿verdad? Un cálculo mal hecho ahí del ingeniero, del albañil en una edificación va a hacer que la construcción quede mal y se vaya a caer, vaya a fallar o no cumpla el propósito, ¿verdad? Entonces, dice Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Tenemos que poner atención en los detalles. Tenemos que poner atención en las pequeñas obras. Porque si hacemos mal las pequeñas obras, como recibir mal a una persona cuando entra, eso puede echar a perder todo, ¿verdad? O como tratar mal a una persona o hacer algo que no edifica, que no ayuda, eso puede echar a perder una gran obra de Dios, ¿verdad? Y volteando este versículo, ¿verdad? O analizándolo desde otro punto de vista, así como las cosas pequeñas, las pequeñas actitudes, ¿verdad? Las pequeñas situaciones que hacemos mal pueden echar a perder algo muy grande para Dios. Cuando lo hacemos bien, puede traer una vida y puede cambiar para bien grandes cosas, ¿verdad? Entonces, así como los detalles malos arruinan las vidas, pueden arruinar una iglesia, pueden arruinar los planes de Dios, también cuando hacemos los detalles bien, ¿verdad? Traen vida, ¿verdad? Y edifican, ¿verdad? Y cambian la situación allá afuera.
En la Biblia hemos estado leyendo de hombres que dirigieron la construcción de Jerusalén y del templo. Hemos leído de Esdras, de Nehemías, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías. Ellos fueron líderes, ¿verdad? Ellos fueron líderes, ¿verdad? Sus nombres están escritos ahí en la Biblia. Ellos dirigieron el gran movimiento, pero no lo hicieron solos. O sea, Esdras no se aventó toda la muralla sola, ¿no? No había manera. Nehemías no pudo reconstruir el templo solo, ¿verdad? Ellos dirigían, ¿verdad? Ellos tenían la visión. Ellos tenían los diseños que Dios les había dado de cómo iban a hacer, cómo iban a empezar. Pero necesitaron de todos, ¿verdad? Necesitaron de todo el pueblo, que cada uno de los del pueblo pusiera su parte para que se lograra. No se iba a lograr la restauración del templo, la restauración de Jerusalén, si cada uno de los del pueblo no pusiera su parte. Igual, no podemos levantar la iglesia que Dios quiere si nada más los líderes lo quieren hacer, si nada más los pastores, si nada más los que están aquí están haciéndolo. Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que poner nuestra parte. Y la parte que cada uno de nosotros ponemos es importante y es relevante. Lo que nos toque hacer, hagámoslo como para Dios, ¿verdad? La misma Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Como en toda construcción, mucha gente participó. A unos les tocó poner un ladrillo, una piedra, a algunos les tocó enjarrar, a algunos les tocó pues nada más llevarle el agua, ¿verdad? Llevar agua a los que estaban ahí, pero todo era necesario. Alguien tenía que llevarle agua a los que estaban construyendo, ¿verdad? Alguien tenía que, no sé, a lo mejor juntarle las piedras, pisar los adobes, todo se necesita. No hay nada en la obra, no hay nada en la edificación que no sea necesario. Y cuando algo falta, se nota. Y lo vemos en nuestras congregaciones, en la mayoría de nuestras congregaciones nos faltan muchas cosas. Y se nota. ¿Y saben por qué falta? Porque a uno de nosotros no lo está haciendo. Porque uno de nosotros no está tomando su lugar y considera que es poco importante eso. Considera que no es relevante. No, pues ¿para qué? ¿Para qué? Pues qué importante ha de ser ujier, qué importante ha de ser estar ahí dando la bienvenida en la puerta, o estar dando clases a los niños. En nuestras congregaciones nos faltan muchas cosas, porque hay personas que han decidido que no es relevante o que no es importante eso. Y ellos lo pudieran hacer, o nosotros lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Y el propósito de este mensaje es lo que Dios te está poniendo a hacer, la necesidad que veas, muévete y hazlo. Y es importante, por más pequeña que sea la necesidad, contribuye a la edificación de la iglesia. Y es importante para la edificación de la iglesia. Si se necesita un ujier, es importante. Si se necesita quien dé la bienvenida, es importante. Si se necesita quien ayude a destapar un baño, es importante. Todo es importante porque todos los detalles son relevantes. Los detalles cambian las vidas de las personas. A veces pensamos que las vidas de las personas los cambian los grandes acontecimientos o los grandes eventos, sí. Pero los detalles a veces son más relevantes para la vida de alguien. Un saludo, el cómo abrazas a una persona, el que te intereses por alguien y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Eso puede cambiar la vida de alguien. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Esas son las pequeñas obras que contribuyen a la edificación de la iglesia. Y entre más pequeñas obras hacemos, más grande se hace la gran obra principal, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay un ejemplo en la Biblia, en Nehemías 3, que es la reconstrucción de las puertas. Y bueno,
Las puertas y la reconstrucción de las puertas tienen un gran significado. Cada puerta tiene una razón y un significado que no es tema de este mensaje. A lo que yo me voy a enfocar es, si vemos los nombres que hay ahí, son familias. Las puertas las reedificaron familias del pueblo. No eran los grandes políticos, sí participaron porque dentro de todos los nombres sí había uno ahí que eran sacerdotes, otros que eran gobernadores, pero no solo fueron los sacerdotes, no solo fueron los políticos, los que gobernaban cierta parte, eran las familias las que reconstruyeron las puertas, ¿verdad? El versículo 3 de Nehemías 3 dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. ¿Quiénes eran ellos? ¿Verdad? Eran las personas necesarias para hacer ese trabajo. Somos nosotros. Ahí no está Nehemías, Esdras haciendo el trabajo solo, ¿verdad? Era el pueblo, somos nosotros, ¿verdad? E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es más, los importantes no estaban ahí. Los que reconstruyeron, los que estaban haciendo la obra, eran las familias, eran las personas, era cada uno de nosotros haciendo una pequeña parte, ¿verdad? Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besoías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita, Jadón Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero, y así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. O sea, somos nosotros, la iglesia, la congregación, los que vamos a restaurar la obra, ¿verdad? Los que vamos a edificar la obra. Sí, ¿verdad? Hay grandes políticos, hay gobernadores, los sacerdotes, ahí marca también, cada uno de los sacerdotes hizo su parte, pero no se hubiera logrado la restauración si no se levantan los hombres de familia a hacerlo, ¿verdad? Hay una donde dice que fue con sus hijas. Déjeme ver si la encontramos. Pero la estaba leyendo, donde hay uno de ellos que él y sus hijas restauraron una de las puertas. Déjeme ver si encuentro el versículo. Dice, bueno, en el versículo 18 dice, después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Genad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Bueno, eran familias. Hay uno que estaba leyendo ahorita en la mañana y se me perdió entre tantos porque son muchos nombres y eran muchas puertas, pero a mí me estaba sorprendiendo donde decía que él y sus hijas, a ver si lo encuentro. Y a lo que quiero llegar al punto es, todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer en esta edificación de la iglesia. Ninguno puede decir que no tiene un llamado. Todos hemos sido llamados, ¿verdad? Todos hemos sido llamados, todos tenemos un llamado y todos tenemos una parte. Y lo que nos toque hacer, la parte que tenemos, hay que hacerla bien. Y hay que hacerla como para el Señor. Y hay a lo mejor a quienes nos tocan partes más, podríamos decir, más pequeñas, pero si no las hacemos bien, no va a funcionar la parte más grande, ¿verdad? Lo que nos toque hacer, hagámoslo. A lo mejor dices tú, bueno, pues es que soy anfitrión en una célula.
Es lo más importante que hay. El cómo tú dispones tu casa, ¿verdad? Habla mucho, ¿verdad? De las personas, le va a reflejar mucho de Dios a las personas que entran a esa casa, ¿verdad? El cómo lo recibas, el cómo seas como anfitrión es bien importante, porque las personas se dan cuenta. Las personas se dan cuenta y van a recibir de Dios el cómo se sientan en esa casa. Entonces, ser anfitrión es bien relevante, es bien importante, no es algo sencillo. 3:12. A ver, vamos a leer el 12. Gracias, pastor. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Son las familias, ¿verdad? Es él y sus hijas. O sea, ni siquiera eran hombres guerreros, no sé, tengo unos hijos ahí que son albañiles o algo. No, eran él y sus hijas. O sea, eran mujeres las que se remangaron las manos. Las mujeres se remangaron las manos y empezaron ahí a poner adobe, ¿verdad? Empezaron a poner piedra. ¿Qué nos dice esta palabra? Que todos podemos, que todos somos necesarios para la obra de Dios. Y no importa quién seas, eres llamado y lo que Dios te pide lo puedes hacer. Si nos toca restaurar una puerta, lo hacemos, ¿verdad? Si nos toca restaurar, oye, pero somos puras mujeres. Imagínate que hubiera dicho Salum, no puedo, tengo puras hijas. ¿Cómo voy a yo a ponerme a restaurar una puerta? Si tuviera hijos, a lo mejor le entraba, ¿verdad? Pues, mis hijos. Pero no, yo no puedo restaurar una puerta, tengo puras hijas. No, dice Salum y sus hijas se pusieron a restaurar la puerta, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad?, que nos impida de cumplir el llamado de Dios, y no hay obra pequeña, ¿verdad? No hay obra pequeña, todos podemos contribuir para la gran obra de Dios. Fueron familias que escucharon a Dios por medio del profeta y pusieron su talento. No reconstruyeron toda la ciudad, no reconstruyeron todo el templo. Fue una puerta que le tocó a cada uno. Y probablemente alguien nada más puso una piedra. Probablemente alguien nada más puso un ladrillo, puso algo, pero era necesario. Probablemente a lo mejor las hijas, probablemente a lo mejor fueron por agua para la otra gente que estaba ahí, ¿verdad? Probablemente, no sé, hicieron a lo mejor algo que era sencillo, o a lo mejor construyeron la puerta, no sé, pero lo que hicieron era necesario, se tenía que hacer. Entonces, el punto principal de este mensaje es: todos somos necesarios. En el gran diseño de Dios, tú estás en el diseño. Tú estás ahí. Tu nombre está escrito ahí, en el gran diseño de Dios. ¿Haciendo qué? No sé. Lo más sencillo o lo más grande, lo que nos toque, pero lo necesitamos hacer. En las grandes construcciones hay gente que le pagan por ir a subir una palanca. Hay gente que le pagan por ir a subir un switch, pero lo tiene que hacer. Si no lo hace, va a haber una máquina que no va a funcionar. Y si esa máquina no funciona, no se va a hacer eso. No va a haber, ¿verdad? Hay trabajos en donde hay que picar un botón. Pero hay que picar el botón. Y nadie más lo va a hacer. Solo tú. Solo esa persona. Y esa persona es la indicada para aplastar ese botón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para aplastar ese botón se necesita saber por qué lo aplastas, cuándo lo vas a aplastar, ¿verdad? Y muchas cosas. Entonces, a lo mejor a nosotros nomás nos toca picar el botón, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos es necesario. Cada cosa, cada piedra, cada ladrillo, ¿verdad? Cada saludo que damos en la entrada, cada que oramos por alguien, ¿verdad? Cada que damos una célula, cada que abrimos una casa para recibir gente, cada que vamos a visitar a alguien, ¿verdad? Son pequeñas obras que son parte de la gran construcción de la iglesia de Dios.
Entonces, no nos desanimamos porque nos toca ir a picar el botón nada más. No nos desanimamos porque nomás nos tocó poner un ladrillo. Lo tenemos que hacer. No nos desanimamos porque somos los waterboys, los aguadores, ¿verdad? A muchos nos toca ser el que le lleva agua a los jugadores. En un partido, en una cancha de fútbol, están los estrellas, los titulares, los que salen en la televisión, ¿verdad? Pero afuera hay preparadores físicos, afuera hay doctores, ¿verdad? Afuera hay un muchachito que le lleva agua a los jugadores y es igual de importante. Necesitan, ¿verdad? Que esté ese muchachito ahí llevándoles agua a los jugadores, que les regresa las pelotas. Si los muchachitos que no regresan las pelotas en los juegos se detendría muchas veces, o sea, son importantes, ¿verdad? Todos somos importantes, estamos aquí por algo. ¿Vale? Las carreras de autos, los que nos gusta la Fórmula 1, luego, ¿verdad? Los que nos gustan las carreras de autos, todo es importante. Ahí, cuando entran a cambiar las llantas, o sea, hay a veces que hasta lo hacen cambian 4 llantas en menos de 2 segundos, muchas veces. Y hay 20 personas, hay uno que no sé qué esté haciendo, nada más trae cargando ahí la manguera para que no le pase al otro, no le pese, perdón, al otro. Pero para cambiar las llantas hay 8 o 10 tipos ahí. Y todos tienen algo que hacer. No sé, hay unos que parece que no hacen nada, pero algo están haciendo ahí. Y son importantes. Y el día que no están, se nota. Y hacen mal el trabajo. El día que falla alguien en los pits y no está haciendo su trabajo, destruyen la carrera ahí de los pilotos. Hacen mal y algo mal sale, ¿verdad? Es más, hay quienes tienen que estar ahí viendo que las llantas sí sean del piloto que son, ¿verdad? Hay quienes están viendo cada detalle. Todos tenemos que cuidar los detalles para que la gran obra se haga, ¿verdad? Y no solo los pastores. Este pasaje de las puertas, lo que a mí me revela es que no necesitas ser líder, no necesitas ser pastor, no necesitas ser misionero o algo para hacer la obra de Dios. Tú y tu familia pueden construir la iglesia, la obra de Dios. Tú y tu familia hagan lo que les toca y la iglesia se hace. ¿Y qué es lo que nos toca? Participar en lo que hacemos aquí, ¿verdad? Participar en lo que hacemos, en las células, ¿verdad? En los ministerios que hay, niños, ¿verdad? En todo lo que hacemos. ¿Sí? En el gran plan de Dios y la iglesia que vamos a edificar, no hay partes pequeñas, no hay trabajos sencillos. Nada es sencillo en la obra de Dios. Volvemos a lo mismo, me toca dar la bienvenida, es lo más importante que hay. Me toca estar aquí, es lo más importante que hay. Soy el de la alabanza, es lo más importante que hay. Doy clases a los niños, es lo más importante que hay. No hay trabajos pequeños. Soy el que tengo limpio los baños, es lo más importante que hay. Todo es lo más importante que hay, porque lo haces tú, porque Dios te lo asignó a ti. Es algo que yo entendí y yo le dije, Señor, ¿pero por qué es importante? Porque lo estás haciendo tú, porque te lo asigné a ti, y si te lo asigné a ti es porque es lo más importante que hay. Entonces, si Dios te lo asignó a ti es porque es lo más importante que hay. Y hagámoslo así. El ser amable cambia vidas. Es algo que yo estoy practicando cada día más, ¿verdad? Algunos tenemos una cara que no nos ayuda mucho, que somos muy serios. A mí siempre me dicen, ¿por qué eres tan serio? ¿Por qué no hablas? O ¿por qué? O a mi esposa siempre le ha dicho, oye, es que no le hablo a tu esposo porque parece que siempre está enojado o algo así. Y mi esposa, no, así es. Pero de veras, he tratado de hacer el esfuerzo de ser más amable y he notado la diferencia. He notado la diferencia en las personas. En mi trabajo todos los días tengo que atender a 80 personas en un escritorio directo.
Y son personas que llegan a su oficina, ya llegan enojados, es una oficina a la cual no quieren ir. Entonces cuando van, llegan predispuestos y enojados porque no quieren estar ahí. Entonces, he tratado de hacer el esfuerzo de que mi servicio sea lo más amable posible, de ser bien, de tratar de resolverles el problema lo mejor que yo pueda. Y se nota. La mayoría de la gente se ha levantado y me ha dicho, no me había tocado que me atendieran así. Gracias por su amabilidad. Y lo anima uno y dice, ¿sabes qué? Yo venía porque todo el mundo dice que aquí lo tratan a uno bien mal y yo venía pues así, ¿no? Con mi cara y en cuanto me digan algo les voy a gritar yo también. Y me dice, no, me sorprendió. Y yo también me sorprendo, ¿verdad? De cómo cuando uno hace un esfuerzo por ser amable, por esos pequeños detalles, sí contribuye a la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, pongamos los pequeños detalles y la vida de las personas va a cambiar. Compartir una comida cambia una vida. El día que a lo mejor partes tu lonche, tu sándwich y le das la mitad a alguien, cambia la vida de esa otra persona. Le compartes un burrito, ¿verdad? Le das uno de tus tacos a alguien. Cambia la vida de las personas. Y uno de lo más importante, y esta es la herramienta que todos tenemos, seas quien seas, nos toque limpiar el baño, nos toque predicar, nos toque dar la bienvenida, nos toque dar clases de niños, una oración cambia la vida. Ahí sí, esto todo lo podemos hacer. Una oración es algo, una obra pequeña con grandes consecuencias, ¿verdad? Una obra pequeña con grandes consecuencias. Y el hecho de orar por alguien cambia la vida y es algo que podemos hacer todos. Todos lo podemos hacer. Los que dan clases aquí en la escuela, ¿verdad? Los que trabajamos en las oficinas, los que hacemos, todos podemos hacer una oración por alguien. Y eso cambia la vida. Y eso contribuye a la gran edificación de la iglesia. Entonces, como comencé, cuando vemos el gran diseño divino de Dios y decimos, ¿cómo le entro? Es grande, es impresionante, nos sobrepasa. Así, haciendo las pequeñas cosas. Haciendo cosa por cosa, logramos el gran diseño de Dios. Porque no lo vamos a hacer solos. Y algo a veces de lo que se nos olvida es, cuando vemos el gran diseño de Dios, pensamos que no es nuestra responsabilidad hacerlo solos. O que nosotros tenemos que hacer algo espectacular, impresionantemente grande. Y no, tenemos que hacer las pequeñas cosas. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Es todo, ¿verdad? No necesitamos llenar un estadio para hacer la gran obra de Dios. No necesitamos tener una mega iglesia, ¿verdad? O tener una posición muy grande o muy importante en la vida de lo que sea. Nomás necesitamos hacer lo que nos tocó hacer. Reconstruir nuestra puerta, limpiar nuestro Porsche, ¿verdad? Limpiar nuestra casa, limpiar el frente de nuestra casa. Hay muchos lugares en donde los vecinos se reúnen, ¿verdad? Y cada uno de sus vecinos se compromete a limpiar su casa, su fachada, su frente. Y cuando las ves todas juntas, se ve bonito, ¿verdad? Y no tuvo una persona que limpiar todas las fachadas. Cada uno hizo la suya. Cada uno hizo lo que le correspondía. Y cambió toda la cuadra, cambió todo el lugar. Entonces, si cada uno limpiamos nuestra casa, cada uno hacemos lo que nos corresponde, nuestro trabajo, nuestra obra, lo que nos tocó hacer, cuando nos juntamos todos, ¿verdad? Cuando yo hago lo que me tocó hacer, cada uno de nosotros hace lo que nos tocó hacer, nos juntamos todos, se ve el gran diseño de Dios, se ve la gran obra de Dios, ¿verdad? Y no hay nada pequeño. Un niño le tocó llevar 5 panes y 2 peces. Y dices tú, pues es que nomás me tocan llevar el lonche, los 5 panes y 2 peces. Si no los hubiera llevado ese niño, ¿qué hubiera pasado en esa gran historia de Jesús? ¿Verdad? Si ese niño no hubiera llevado el lonche, no hubiera hecho lo que le tocaba hacer, que era llevar ese día los 5 panes y los peces, no hubiéramos visto el gran milagro, ¿verdad? De la gran provisión a los 5,000.
ahí. No necesitas ser un predicador para hacer la obra de Dios. No necesitas ser el pastor, no necesitas. Nada más haz lo que te toca hacer. Nada más hagamos lo que nos toca hacer y estaremos contribuyendo a la gran obra de Dios. Y veamos cuáles son las puertas que necesitan ser reconstruidas en nuestras congregaciones. Si hacen falta maestros de niños, si hace falta alguien en la alabanza, ¿verdad? Si hace falta un ujier, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Y en qué puedo yo poner mi piedra? ¿En qué puedo yo poner mi ladrillo? Allá Omar está diciendo que hace falta quien ayude en el ministerio multimedia. Ya está Jimena ahí atrás, ya le tocó, ¿verdad? El ministerio de multimedia, ¿verdad? De transmisión. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Y qué talento, qué don tienes que puede contribuir al gran diseño de Dios, a la gran obra de Dios? Y pues con esto termino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para pedirle a Dios que nos muestre. No necesitamos un llamado espectacular. Si lo tenemos, qué bueno, y trabajemos, pero aún así con un llamado espectacular y lo que quieras, tenemos que empezar por las cosas pequeñas, porque la misma Biblia dice, no te voy a dar más hasta que seas fiel en lo poco. Entonces, seamos fieles en esos pequeños detalles para que cada día nos acerquemos más al llamado, ¿verdad? Y cumplamos con mayor eficacia el gran llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Gracias, Padre Santo, porque me has llamado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque me has hablado a mí para hacer tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque me has llamado, Señor, a ser parte de este gran diseño divino que tú tienes para la humanidad, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que me reveles, Señor. Que me reveles cuál es la parte que me toca hacer, Señor. Que me reveles cuál es la importancia de lo que ya hago, Señor. Y que me enseñes, Padre Santo, a hacer todas las cosas como si fueran para ti, Señor. A hacer cada detalle, Padre Santo, como para ti, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Que en todo lo que yo hago, Señor, cada vez que hablo con una persona, cada vez que oro, Señor, cada vez que doy una clase como maestro, cada vez que hago algo, cada vez que estoy en mi casa, aún atendiendo a mi esposo, a mis hijos, lo hago como para ti, Señor. Y soy parte del gran diseño divino, Señor. Enséñame, Padre Santo, a que cada cosa que hago contribuye a la gran edificación y contribuye a la gran obra, Padre. Amén.